Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase de Cristología, la lección 1 y la lección número 2. Bienvenidos a todos. Vamos a pedir a la hermana Carmen Elena que ella tenga la oración para iniciar esta clase. ¿Puede activar el micrófono, hermana Carmen? Sí, cómo no. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti para honrarte, glorificarte, darte gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Padre, que nos permites compartir los hermanos juntos en armonía, Señor. Padre, te pedimos entendimiento, sabiduría de lo alto, que guíes, Señor, al pastor Eleazar y cada uno de nuestros hermanos que hoy tienen la presentación y la exposición de su trabajo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos acompañes, que nos guardes y nos bendigas y nos cubras con tu santo poder. En el nombre de nuestro Señor y amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, así vamos a dar inicio a la lección número 1 a cargo de Agdi y Peggy. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, si puede colocar ya la presentación. Muy buenas noches a todos y muchas bendiciones para cada uno de los que está aquí en este chat. Bueno, la verdad que es una honra, es una bendición poder arrancar con esta primera clase. Quería pedir disculpas por Peggy porque no va a poder intervenir, por lo menos activamente, porque está bastante afectada de la garganta. Entonces está un poquito indispuesta para hablar y tiene mucha dificultad para hablar. Pero bueno, aquí estamos, pastor. En esta primera clase arranca con una pregunta. ¿Es Jesús una realidad o una ficción? Y este estudio acerca de la persona de Cristo, de la perspectiva apologética, que es lo que nos indica el escritor del material, viendo la persona de Cristo desde una perspectiva apologética, dice: la historia de Jesús no es solamente una cuestión de historia, la historicidad de Jesús no es solamente una cuestión de historia, sino que es una crisis moral que debe ser resuelta. Tener fe y un conocimiento del Señor Jesucristo no es simplemente un asunto intelectual. Es decir, no son los conocimientos intelectuales, académicos, no son las capacidades mentales las que nos permitirán conocer a profundidad lo que es la persona de Cristo. Eso va un poco más allá. Eso hay que entenderlo desde la perspectiva moral y espiritual. Dice: conocer tiene implicaciones morales para el pasado, el presente y la eternidad. Por supuesto, tiene implicaciones acerca de su existencia, de lo que realmente significa conocer al Jesús de la historia, al Jesús que muchas veces han querido colocar como un mito o como una leyenda. Conocer a Jesús va a influir moralmente en el destino de los que aceptan y de los que lo rechazan. Profesor, si puede pasar la lámina siguiente, en la 2. ¿Aló? Sí, ya la pasé. La lámina 2, la segunda parte, ¿no? Es esa. Es esa. La siguiente. Es la que tiene la cruz. La segunda lámina, la que tiene la cruz. Ok. Ok.
Esa es la segunda lámina. Esa es la segunda lámina. Ah, lo que pasa es que aquí se me ve, no se me ve, ¿cómo se llama? No se movió, pues. Sigue apareciendo la primera lámina, es decir, la portada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No se ve nada, por lo menos a nosotros, pues. No sé el resto del grupo, de los participantes. Sí, sí se ve. Sí se ve. La segunda. Sí, la Ok, segunda sí, es La donde está el segunda es donde Cristo, está el Cristo. la cruz. ¿Dónde está la cruz? La cruz. Ah, exactamente. Bueno, yo no la puedo visualizar por aquí, sin embargo, yo tengo abierta mi presentación aquí. Voy a la segunda parte donde dice, conocer a Jesús va a influir moralmente el destino de los que lo aceptan y de los que lo rechazan. Y quiero reforzar eso que dice allí con 2 Corintios 3:18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de gloria, de su gloria, y esto por la acción del Señor y del Espíritu. Es decir, conocer a Jesús trae una incidencia directa en cada uno de los que lo conocemos, en cada uno de los que aceptamos a Jesús en nuestras vidas. No se puede pasar por alto que Él va haciendo una obra transformadora en nuestras vidas. En la tercera lámina dice, no podemos rechazar el hecho histórico que Jesús fue juzgado por los líderes judíos y romanos. Los historiadores cristianos, judíos, romanos y samaritanos lo afirman. Lucas, Cornelio, Tácito, Luciano, Flavio Josefo, Justino Mártir, entre otros. Y quisiera nombrar algunas citas de estos personajes que acabo de nombrar y que están plasmadas en el libro de Jas McDowell, Evidencia que exigió un veredicto. Dice, por ejemplo, Cornelio Tácito, que fue un historiador romano del año 52 al 54 después de Cristo, describe sobre Nerón, la muerte de Cristo y los cristianos en Roma, perseguidos por el mismo Nerón. En el caso de Luciano, que fue otro historiador, habló también de Cristo y de los cristianos. Habló de este modo, el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. En el caso de, por ejemplo, Flavio Josefo, historiador judío, dice, ahora habla alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que él enseñaba. Este afirma la resurrección y el cumplimiento de las profecías. También está otro llamado Justo Mártir, 150 años después de Cristo. Habla de las actas levantadas en tiempo de Poncio Pilato. Todo esto confirma no solamente no está confirmado solamente por las escrituras, sino que hubo muchos historiadores que dejaron plasmadas las evidencias acerca del Cristo Redentor. Hay dos posturas. Dice la primera postura, si los líderes judíos tenían razón de que Jesús era un blasfemo, entonces los cristianos están equivocados y viven engañados. La segunda postura, si las afirmaciones de Jesús de ser Dios son correctas, todos los que han rechazado deben arrepentirse,
Todos los que son rechazados deben arrepentirse. No hay una zona moral neutral en este caso. Lo que intenta decir el escritor del material es que definitivamente no hay punto medio. Y tal lo decía el Señor Jesucristo. El que no está conmigo contra mí es. O sea, no existe ningún hecho neutral. O existe o no existe. Y nosotros tenemos las suficientes evidencias para afirmar y reafirmar que sí existe. El apóstol Pedro, en la siguiente lámina, donde está la cruz, está Cristo y está... Les digo de esta manera porque no estoy viendo la presentación. Pero si ustedes la ven, en la siguiente lámina, dice, el apóstol Pedro presentó este conflicto judicial y moral al pueblo de Israel el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Dicen las escrituras en el Hechos 2, 36 a 38 lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que Pedro estaba tratando de decirle, que también lo dice más adelante, es que a ese Cristo que ustedes crucificaron es el Cristo dador de la vida. El pueblo de Israel en ese momento estaba esperando un Mesías. Había tardado muchísimos años esperando un Mesías y cuando lo tuvieron entre ellos, entonces no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Pedro le está queriendo decir al pueblo de Israel la veracidad de la persona de Cristo. En la siguiente lámina, si nosotros viviendo en el siglo XXI hemos ignorado la existencia, la vida, el sacrificio o el reinado de Cristo, somos culpables delante del Padre. Por eso, todos tenemos una necesidad de vivir por la gracia de Dios. Vamos a conocer mejor a este Jesús que hemos rechazado, a quien ahora por la gracia de Dios, estamos siguiendo. Deme un segundo, por favor. ¿Por qué rechazan los no cristianos la resurrección de Jesús? En primer lugar, puede ser que muchos no han oído de Jesús, que Jesús resucitó, o simplemente nadie les haya explicado la importancia de la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo hace una aseveración en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y vana es nuestra fe. Me llama poderosamente la atención como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, no sirve para nada nuestra predicación, ni sirve para nada su fe. Y la Nueva Traducción Viviente dice que la predicación y la fe son inútiles. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que sencillamente si ese evento de la resurrección de Jesucristo, que nos garantiza a nosotros también la resurrección con él, hubiese sido falso, hubiese sido una mentira, entonces la predicación del evangelio sencillamente no tendría razón de ser, serían inútiles. Dice, sin embargo, hay muchos que rechazan la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús tiene implicaciones no deseables para ellos. Reconocer que Jesús resucitó es reconocer que Él existe
y que sus enseñanzas tienen autoridad para la vida y para la vida venidera. Algunas personas aceptan la resurrección, no aceptan la resurrección porque definitivamente aceptar la resurrección de Cristo es aceptar que Jesús no es simplemente una historia, no es simplemente un mito, ni es una leyenda. Aceptar la resurrección de Jesús implica que tiene que haber una modificación en el modelo de conducta. Y eso, por supuesto, atenta contra las prácticas carnales. Y muchas de las personas sencillamente no aceptan el evento de la resurrección precisamente por eso, para no modificar lo que son los patrones de conducta. En conclusión, podemos decir que Jesús es y seguirá siendo una realidad. Existen 5 implicaciones morales cuando reconocemos a Cristo como Señor de nuestras vidas. En primer lugar, Él resucitó para reinar y para ser Señor y Salvador o para ser mi juez. Al hablar de Jesús resucitado tiene implicaciones morales para el pasado, el juicio y su crucifixión. Implicaciones para el presente. Creo o rechazo a Jesús. Implicaciones en el futuro. ¿Será Jesús mi Salvador o mi condenador? Implicaciones para los creyentes en Cristo, que tienen una esperanza gloriosa en creer en la resurrección de Jesús. ¿Qué nos aprovecha la resurrección? En primer lugar, por su resurrección, ha venido a la muerte para hacernos partícipes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Y tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Las Escrituras nos dan evidencias amplias para afirmar la historicidad de Jesús y la realidad de la resurrección. Nuestros compañeros que les va a tocar las siguientes lecciones, por ejemplo, en la lección número 2, el Antiguo Testamento tiene más de 100 profecías sobre Jesús, que son cumplidas en su nacimiento, ministerio, sacrificio, ascensión, resurrección y reinado. En la lección número 3, la enseñanza que Jesús es Dios. La lección número 4, las Escrituras enseñan sobre la humanidad de Jesús. Lección número 5, los nombres de Cristo. Lección número 6, ministerio de Jesús, revelan quién es Él y lo que hace, su vocación. En la lección número 7, los atributos comunicables e incomunicables de Dios. La lección número 8, por último, hay que estar atentos a las herejías sobre Cristo para no ser engañados y perder el beneficio de la gran bendición que reciben los que conocen y siguen al Dios verdadero. Con esto entonces damos por finalizada la presentación, profesor. Gracias. Gracias, Agdi, Agdi, por la presentación. por la presentación. No sé No sé por qué habla con eco, pero tengo que hacerlo. En este caso de Cristo, es muy importante, ellos predicaron
los apóstoles. Ellos dijeron a este Cristo que ustedes han, a este Cristo que ustedes han crucificado, a Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en otra parte, el apóstol Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Nosotros sabemos que es importante conocer acerca de Cristo porque la salvación del hombre depende de la posición o la respuesta que tenga a Cristo. Entonces, las personas, todas las personas tienen que conocer a Cristo y deben tener la oportunidad de tener una decisión, sea de rechazar o de creer en Cristo. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos esa necesidad de dar a conocer a Cristo. Por eso Jesús él mandó en la Gran Comisión a predicar a todas las naciones. Si usted ve en el libro de Lucas, dice que se predique el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones. Si usted ve Marcos, dice predicar el evangelio a toda criatura. Si usted ve Mateo, dice y hace discípulo a todas las naciones. Si usted ve en el libro de Hechos, dice recibiréis poder y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Entonces es importante que nosotros conozcamos acerca de Cristo y demos a conocer al mundo acerca de Cristo y ellos ya serán responsables de la respuesta o de la decisión que ellos tomen en relación a Cristo. Se desarrolla o se habla un poco en este tema acerca de la resurrección. Y es lo que, por ejemplo, el día de ayer que celebramos la resurrección, yo tuve la oportunidad de predicar en 2 iglesias y dar a conocer datos muy interesantes acerca de la resurrección porque la gente no sabe. A veces la gente piensa que Jesús resucitó como un espíritu. Y Jesús mismo le dijo a los discípulos, mire, yo no soy un espíritu. Aquí estoy, pueden tocarme. Entonces, Jesús tuvo su resurrección fue corporal, fue física. No era una resurrección espiritual porque Jesús no resucitó espiritualmente, porque él nunca murió espiritualmente. Entonces, la resurrección fue física, su cuerpo fue resucitado. Es interesante también cómo la resurrección nos muestra la continuidad de la vida, porque fue él mismo, fue su mismo cuerpo que fue resucitado y glorificado. Y también hay datos como a veces la gente piensa que Jesús resucitó, bueno, un día y ese día se le apareció a varios y hasta ahí llegó. Pero la Biblia dice, por ejemplo, Lucas, que escribió el libro de Hechos, dice que estuvo 40 días con pruebas indubitables, que sin lugar a duda en su presencia. Nosotros sabemos que no era solamente la tumba vacía, sino las apariciones de Jesús a los discípulos durante 40 días. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que estuvo con ellos, con sus discípulos, se apareció a ellos durante 40 días y ascendió a los cielos en presencia de 500 hermanos juntos. Entonces, es muy importante los datos históricos, los datos que nosotros podamos dar a conocer acerca de Cristo, no solamente de la resurrección, sino de Cristo. Y si nosotros conocemos, mientras más conozcamos los detalles, más interesante y mejor será para nosotros poder compartir cada una de estas enseñanzas con las demás personas. Entonces, este curso realmente es un curso donde hay muchos datos acerca de Jesús y es bueno que nosotros podamos conocerlo.
Si alguien quiere preguntar o hacer algún aporte a la clase, puede hacerlo. Entonces queda muy claro, ¿verdad? Que no es una historia, ¿verdad? No es, o sea, no es una ficción, Jesús es una realidad. Y nosotros como hijos, ¿verdad? De Dios y conocedores de esa palabra, pues tenemos que testificar, porque de verdad pues hay mucho, conseguimos a veces personas muy confundidas y el deber de nosotros pues es aclarar. Y de verdad es importante este tema porque pues nos permite conocer y saber que Jesús está vivo, que Él resucitó para darnos vida junto con Él y, y es de verdad muy valioso nosotros poder acercar y decirle a las personas pues la realidad, porque muchas veces lo ven como una historia más o como un mito o una leyenda, más no como una realidad que Jesús vivió, que murió, pero que aún está vivo, no quedó en esa cruz. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar, ¿verdad? Esa realidad de que Jesús vive, que resucitó y que debemos, eh, que hay mucha evidencia de que Jesús está vivo. Y la palabra es una de ellas. Claro, y sí es una historia y es importante afirmar la historicidad de Jesús y bueno, es muy bueno tener esos argumentos de extrabíblicos que de los historiadores que hablaron acerca de Jesús, como ya lo señaló el hermano Agdi. Creo que Agdi quiere decir algo más. ¿Decir algo más? Sí, profesor, realmente completar lo que decía la hermana, ¿no? Tenemos unos hechos narrados en las escrituras, pero sin embargo no tenemos todos esos historiadores con un material extrabíblico como casi como que testigos de la escena que dejaron plasmado en sus escritos la autenticidad de la persona de Cristo, que en todo caso, viéndolo desde el punto apologético, ¿no? Deberíamos todos conocer ese tipo de material para nosotros poder decir, bueno, si no le crees a la Biblia, hubo gente que estuvo ahí casi en el sitio de los hechos, que dejaron evidencia de que la persona de Cristo fue una persona real, de que todo lo que sucedió fue real. Sí, claro. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún aporte? Andreina, puede hacerlo. Buenas noches. Bueno, salió Buenas Ramón. noches, doctor. Buenas noches a todos. Es impresionante, ¿no? La resurrección del Señor Jesucristo es la base, pues, es la piedra angular de nuestra fe. Y desde antes de la resurrección, ya se pusieron las trabas para dudar sobre este aspecto, ¿no? Los mismos sacerdotes, los fariseos, empezaron a poner excusas, ¿no? Inclusive, mira, pónganle el sello a la tumba, todo, que se hiciera todo eso y después, no, que fue que los apóstoles llegaron, se robaron el cuerpo, y eso era, o sea, si uno se pone a meditar en eso, y los guardias que estaban allí cuidando, es un aspecto de muerte, ¿no? Para ellos, si se robaban o si se quedaban dormidos, ¿no? Se quedaron dormidos, los apóstoles entraron y se robaron el cuerpo. Todas esas cosas que se dice, de no aceptar la resurrección del Señor Jesucristo, pero toda la evidencia que tenemos en el mundo, cómo vidas han sido cambiadas, han sido transformadas, y bueno, y como decía mi hijo en la predicación, ¿no? Nuestros cuerpos serán transformados, podemos estar en el cielo con nuestras familias, podemos reconocer a nuestros familiares, etcétera, etcétera, de lo que es esa
como decir, ese impacto, ¿no? Tan grande de lo que es la resurrección del Señor. Es un hecho que no se puede ocultar o negar. Sí, es muy interesante que los discípulos salieron y pudieron hacerlo. Y en los 300 años iniciales, entonces la mitad del mundo conocido creyó en el Señor, a pesar de las persecuciones, de los martirios y de todas las cosas. Y todo eso pudo hacerlo lo que Pablo llama el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección que ellos experimentaron y que nosotros también hemos y debemos experimentar. Pablo decía, quiero experimentar el poder de su resurrección. Andreina, ¿puede participar? Buenas noches, Dios les bendiga. Yo voy a la primera pregunta de esta exposición. Dice que es Jesús una realidad o una ficción. Yo pienso que la prueba la prueba en este tiempo de la existencia de Jesucristo es el testimonio nuestro como cristianos de lo que fuimos y de lo que ahora somos, o sea, como un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Y el testimonio del apóstol Saulo, cuando él antes era quien perseguía y mataba a los cristianos y luego que tuvo un encuentro con el Señor, lo que el Señor hizo en él y todo lo que pasó en su vida, muestra que hay un Jesús verdadero, que es soberano, que es poderoso, que puede transformar a las personas. Y es como que, bueno, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos. Entonces Jesús resucitó físicamente porque él, como usted lo mencionaba ahorita, espiritualmente él no murió, pero el ser humano está muerto espiritualmente. Entonces cuando Cristo viene a nuestra vida, dejamos de estar muertos espiritualmente para vivir espiritualmente. Y para eso fue que Cristo murió en la cruz, para darnos vida espiritualmente y a su vez, cuando Él vuelva a venir, llevarnos físicamente también con Él. Pero también quiero eh, destacar que el Señor puede hacer algo nuevo en cada cristiano verdadero. Y cuando cada cristiano verdadero deja que sea Cristo quien haga algo nuevo en su vida, entonces venimos nosotros a hacer una prueba real de que Jesús existe y de que Jesús resucitó. Sí, gracias Andreina, la resurrección es muy importante porque como, como Pablo dijo de los tesalonicenses, ustedes se convirtieron de los ídolos muertos para servir al Dios vivo y verdadero. Y quería decir que es muy importante que nosotros enseñemos acerca de Cristo y la doctrina de Cristo en nuestras iglesias, porque a veces nosotros vemos todo como sobreentendido. Parece que pensamos que todo el mundo sabe y conoce lo que nosotros sabemos. Y a veces vienen generaciones después de nosotros que no han sido enseñadas, que no han tenido acceso, que no, y ahorita que tenemos una generación de cristianos que a veces ni leen la Biblia. Entonces, es sorprendente cuando nosotros vemos cómo hay muy poco conocimiento acerca de Cristo. Y ese tipo de encuesta que tenemos en la lección número 1 es bueno que nosotros apliquemos en la iglesia, en la escuela dominical, en nuestros grupos, para ver realmente en qué condición o en qué nivel de conocimiento acerca de la doctrina de Cristo están nuestros hermanos. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al otro Hermano, tema. Si alguien más quiere hablar, puede hacerlo. Gardel, tiene oportunidad. primera carta de Juan. Nosotros tenemos un privilegio. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de Dios. Es un privilegio, ¿no? Nosotros sabemos que creemos en Cristo, creemos todos los acontecimientos bíblicos, creemos en la resurrección, porque claro, es el pilar, ¿no? De lo que
mantiene a la iglesia, al cristianismo vivo en la historia. Y nosotros entendemos que sin predicación no hay salvación. Un creyente que no tenga eso claro, pues le va a ser difícil el por qué y para qué predica el evangelio. Entendiendo que Pablo, por ejemplo, cuando escribe en el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, dice que no somos engendrados ni de carne ni de sangre, sino engendrados de Dios. Pablo le escribió esa misma frase a los Corintios en el capítulo número 4, verso 15, que dice, yo los engendré por medio del evangelio. Igual cuando manda la carta al hermano que está en Filemón, que le dice de Onésimo, hace referencia, el cual engendré mis prisiones. El evangelio es esa, digamos, la comparación, ¿no? De que por ahí es que nace la persona y nosotros predicamos el evangelio porque entendemos que es lo que hace eso. Es la metáfora que se da, la forma de verlo, de hacerlo ver la Biblia, hacerlo entender. Y entendemos, ¿verdad?, que nosotros seguimos según lo que dice Jeremías 31, 33, que Dios ha hecho un pacto que va a poner un corazón nuevo en nosotros, para que no nos apartemos de él. Igual está en el 32, 39, lo que dice Ezequiel 36, 25 al 28, de que pondrá un espíritu nuevo, pondrá su espíritu en nosotros para que no nos apartemos de él. Y eso es una bendición. Y nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, entendiendo el por qué predicamos el evangelio, para que la gracia de Dios pueda hacer en ellos lo que ha hecho en nosotros. Es una bendición. Sí, señor. Gracias, hermano. Y entonces hay que seguir predicando el evangelio, hay que seguir predicando Amén. a Cristo crucificado, hay que seguir predicando a Cristo que resucitó. En tiempo y fuera de tiempo. Sí, señor. Vamos a la lección número 2. Entonces, en la lección número 2 está Carely, Rumari y Eleazar. No sé cuál de los tres va a comenzar. Voy a poner la diapositiva. Saludos, pastor. Comienzo yo, creo. Ok. Por ahí para que nos facilite la diapositiva. Sí, señor. Entonces vamos a estar con la lección número 2, titulada Profecías y Cumplimientos de Profecías Mesiánicas. Allí vamos a esperar que el pastor allí nos coloque la diapositiva. Listo, listo. Ok, allí tenemos la lección número 2, Profecías y Cumplimientos de Profecías Mesiánicas. Vemos que en Isaías 42:8 dice, comenzando con este versículo, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este mismo Dios que dijo esto, ahora comparte esa gloria con su Hijo Jesús crucificado, exaltándolo y levantándolo y otorgándole a él este nombre que es sobre todo nombre. Vemos que allí, y justamente estamos en Semana Santa, ¿verdad? Justamente coincidió ahí todo, que Dios comparte todo esto con su Hijo Jesucristo. Vemos en Isaías 9:6, que lo vamos a estar estudiando a lo largo de toda esta lección, Isaías 9:6, que se los leo también para que lo tengamos allí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este versículo está centrada la mayoría de la lección de hoy, ¿verdad? Y bueno, vemos que la palabra Mesías es muy poco dicha en el Antiguo Testamento. Por allí nos dice el autor que solo es dicha 2 veces en Deuteronomio. Más adelante sale allí la cita. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. A mí me corresponde, se los digo como una exposición porque somos 3. La primera parte, que allí el pastor la pasa. Yo no estoy viendo qué está haciendo el pastor, espero lo esté haciendo bien. Pero la primera parte que dice, el Mesías tiene una misión singular. Yo me puse a averiguar singular, y singular tiene varios significados. Por ejemplo, cuando son palabras es singular y plural. Singular es único, y singular también tiene el significado de que es algo, una definición me decía raro o extravagante, o es algo único. Y tenemos que el Mesías, Cristo, tenía o tuvo esa misión singular, una misión única que solamente él podía cumplir. La palabra Mesías no se la escribí ahí, pero no sé en qué idioma era, pero se escribía Mashiach. No sé pronunciarlo tampoco, no he hecho cursos de Duolingo,
pero espero para la próxima exposición sí hacer un curso y mencionarlo mejor. Y ahí está lo que les digo, se menciona solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, que es en Deuteronomio 9, 25 y 26. Si usted lo busca en las versiones normales, no va a salir así, porque ahí ya no estamos refiriendo a traducciones. Mesías significa ungido, y bueno, en el Nuevo Testamento se menciona a Cristo, que para el Antiguo Testamento es el nombre griego para Mesías, que es el Salvador del pueblo de Dios. Aunque el nombre Mesías no fue usado muchas veces antes de la venida de Cristo, la esperanza del pueblo de Dios era que un Mesías llegara, ¿verdad? En Job 19:25 podemos ver claramente eso, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Vemos muchas referencias en el Antiguo Testamento que la esperanza estaba puesta en ese Mesías, aunque no se mencione mucho, la esperanza estaba allí puesta. Y bueno, vemos que al final eso se cumplió. Número 2, también tenemos que el Mesías tiene un gobierno singular, y este gobierno será establecido y será el Shalom, que sabemos que significa príncipe de paz. Este gobierno será de parte de Jesús y traerá a nosotros una permanente paz, porque sabemos que nosotros sin Dios no podemos llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y nos dice aquí el libro que muchos han tratado y ninguno lo ha logrado, y capaz muchos de nosotros también, antes de estar en Dios, en Cristo, pudimos haber buscado esa paz en algún otro lugar, y nadie nunca lo ha conseguido, porque el Señor y el Mesías es el que logró eso y logrará eso en nuestra vida. Aparte de lograrlo, número 3, Él es el que se encargará de este gobierno de paz. Dice que no va a ser un reinado religioso, ni civil, ni personal, ni contaminado, nada, ni controlado por seres humanos, sino que será un reinado de Cristo. Dios realizará este reino y Él se encargará de esto. Como dice, y también vemos que nosotros podemos comenzar a vivir ese reino, que lo hemos escuchado muchas veces, que nuestra vida eterna no comienza en el cielo, nuestra vida eterna comienza cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, y ahí nosotros comenzamos a vivir en su reino, como dice también Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo comienzo a vivir en Cristo y yo comienzo a vivir rodeado de ese reino que quiere el Señor para nosotros, esa transformación y esa gracia salvadora del Mesías. Y número 4, una pregunta: ¿reina el Mesías en nuestra vida personal? Hemos nacido nosotros de nuevo en Cristo. Nosotros debemos hacernos esa pregunta, ya que si el Mesías hizo todas estas cosas es porque nosotros necesitamos aceptarlo y bueno, dejar que Él viva en nosotros. Allí tenemos el versículo de Lucas 18:17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nosotros debemos recibir el reino de Dios, comenzar a vivir una vida rodeada de Cristo, una vida llena del Espíritu Santo, y comenzar a caminar con Él y dejar que Él envíe el Espíritu a nuestros corazones. Seguimos, pastor, allí lo que la parte B, que ahí continúa la hermana Ruth. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como decía Eleazar, continuamos con esta parte B, que es parte de la introducción de la lección número 2, y tiene por título: El Mesías tiene una naturaleza doble. Cuando hablamos de una doble naturaleza, pues recordamos que Jesús tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Y como se leyó allí en Isaías, un niño es nacido, tiene que ver pues con que el Mesías fue nacido como un ser humano. Él vino al mundo, ¿verdad? Fue nacido de María, como nosotros conocemos, y esa es una realidad importante y fundamental que todos los cristianos debemos tener claro y debemos ser conscientes de eso. Jesús nació 100% Dios, pero además de eso, Él nació 100% humano. Conocemos que nació, que vivió y que murió
para ser el sustituto perfecto del creyente o del Hijo de Dios. Allí en 2 Corintios 5:21, que voy a leerlo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y me gusta, bueno, esa es la versión que generalmente leemos, que es la Reina Valera, pero estaba comparando las otras versiones y la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente forma: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Entonces, bueno, nosotros leemos ese texto y sabemos que nació, vivió y murió para ser nuestro sustituto perfecto, para que Dios nos declarara inocentes por medio de él, pero para que eso se cumpliera, o además de eso, él resucitó para poder establecer una nueva humanidad. En 2 Corintios 5:17, que también es un versículo que nosotros conocemos, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva humanidad, bueno, él resucitó para que nosotros fuésemos como nuevas criaturas, para que el Espíritu Santo nos dé una nueva naturaleza, y eso es lo que nos hace diferentes de las demás personas, de los otros seres humanos. Bueno, dice esa primera parte que un niño es nacido, pero la otra parte dice: un hijo es dado. El lugar o el estatus que como hijos de Dios se tiene, solamente puede ser dado a los hombres. Por eso la Biblia enseña que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Por naturaleza, claramente no somos hijos de Dios, sino por adopción, que llegamos a que llegamos a ocupar o a lograr esta posición, que es un privilegio para nosotros. Los hombres y las mujeres naturales realmente no podemos entrar al reino de Dios como estamos, sino es hasta que nosotros recibimos a Cristo y llegamos a ser sus nuevas naturalezas. Entonces, allí viene una serie de preguntas que nosotros debemos hacernos, y es: ¿somos nosotros personas con una doble naturaleza? Sabemos que, bueno, somos nacidos de nuestra madre como seres humanos y todos tenemos una naturaleza humana, pero los que somos cristianos y los que somos ungidos por el Espíritu Santo o recibimos al Espíritu Santo, claramente tenemos otra naturaleza, y eso se llama la nueva naturaleza o el nuevo hombre, como lo dice Efesios 4:24. Aunque realmente nosotros no vamos a llegar a ser como Dios, ni vamos a llegar mucho menos a ser dioses, la nueva naturaleza espiritual que Dios nos da es necesaria para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí vamos a continuar con la tercera parte, que le corresponde a Karen. El nombre del Mesías muestra una trinidad. La Trinidad de Dios es algo importante en esta lección, en todas nuestras vidas, en todas nuestras enseñanzas, teología. Y no podemos hablar de la palabra Mesías, de su significado, sin incluir su 3 en 1, que es admirable y consejero, asociado, este término asociado con el Espíritu Santo, nuestro consejero. Recuerdo que estaba dando una clase del Espíritu Santo a los jóvenes, y es muy interesante cuando uno ve el término griego para Paracletos, porque cuando buscamos el prefijo de para, que significa que va al lado, que acompaña, entonces pensamos en el Mesías como ese compañero, como el Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro ayudador. Mesías hace referencia a Dios fuerte y Padre eterno,
asociado a nuestro Dios Padre, al Creador, Dios soberano, magnífico, y también al Príncipe de Paz, que es el término asociado con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Entonces, esta Trinidad del Señor nos muestra que un cristiano no solamente tiene una doble naturaleza, así como lo dijeron, sino que también tiene lleva el triple nombre de Dios en su corazón, de nuestro consejero admirable, de nuestro Dios fuerte y Padre eterno, y de nuestro príncipe de paz. La siguiente. Bueno, nosotros tenemos como cristianos, entonces entendemos la verdad de que si somos regenerados por el Espíritu Santo, que es el que nos da la fe, nuestra fe en Cristo, si somos renovados con una nueva naturaleza y si tenemos el conocimiento pleno del Dios verdadero, del Dios trino, entonces podemos llamarnos cristianos. Hay una referencia o una cita en esta lección, y es que hay dos preguntas importantes que nosotros nos hacemos: ¿por qué se le llama al Mesías el ungido? Y dice que es porque fue ordenado del Padre, ungido del Espíritu Santo para ser nuestro profeta, nuestro supremo maestro, y quien se nos ha revelado en el secreto consejo y la voluntad de Dios. Además que para que sea nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo también nos ha redimido e intercede continuamente por nosotros delante del Padre. Y la otra pregunta es: ¿por qué te llamas cristiano? Y creo que muchos de nosotros tenemos una respuesta a eso. Una de las más simples o más concretas es porque creo en Dios, porque tengo fe, porque soy miembro del cuerpo de Cristo, soy participante de su unción, porque he confesado el nombre de Dios, me ofrezco a Él en sacrificio vivo, santo, agradable, y estoy en contra del pecado y de cualquier cosa que Satanás invite a mi conciencia, y después de esta vida, pues espero ver a Cristo reinando eternamente sobre todos nosotros. Entonces, ahora sí vamos a considerar las profecías mesiánicas, las que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, el ministerio, su muerte y su resurrección. A continuación creo que viene Eleazar otra vez. Sí, tenemos aquí varias profecías mesiánicas y cumplimientos. Un poco más acerca de cumplimientos, también son referencias acerca de estas profecías. No se las voy a decir todas, pero sí algunas allí que me parecieron interesantes. Todas son importantes, pero vemos por allí, no están enumeradas, pero por ahí como de sexta está la de la estrella. Está la de la estrella, y ese versículo está, el primero, la profecía está en número 24:17. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y vemos que también en Mateo, ya en historias navideñas, cuando están buscando allí el pesebre, dice diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Esa es por allí una de las profecías que vemos la profecía y vemos cumplida. Tengo por aquí otra, que el trono del Señor será para siempre. Vemos en 2 Samuel 7:16 que dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y Lucas 1:33, el cumplimiento dice: y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos también otra de las profecías de que todos iban a postrar delante de él. Vemos en Salmo 72:11, dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán.
Y el cumplimiento está en Mateo 2:11, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Vemos también aquí que iban a ser de una virgen. Vemos la profecía en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Lucas 1:26-27 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y como último por aquí, tengo que dónde iban a ser. Vemos por aquí en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Lucas 2:4-5, y saltamos al 7, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y dio a luz, allí mismo en Belén, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, estas son algunas de las profecías acerca de el nacimiento de Jesús y su cumplimiento. Usted en el estudio del libro allí puede detallarlas todas porque son bastantes promesas que tenemos allí, bastantes profecías, perdón. La siguiente, pastor. Allí tenemos las profecías del ministerio de Jesús con la hermana Ruth. Ajá, bueno, así como lo han estado diciendo, fue bastante complicado poder escoger algunas de ellas, pero como lo dijo Eleazar, todas son importantes y es muy interesante que usted en el estudio vea una por una y las referencias bíblicas que están allí. Entonces, hablando del ministerio, la vida de Jesús, tenemos una de las primeras que dice, por fe en Cristo, somos de la simiente de Abraham. Y esa promesa está en el Antiguo Testamento. Allí se ubica en Génesis 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 18:18 también dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra. Y el cumplimiento que vamos a ver en Cristo se encuentra en Gálatas 3, específicamente en el versículo 29, pero yo voy a leerlo desde el 26, que dice, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios hizo. Bueno, nosotros conocemos la historia de Abraham y cómo por allí la descendencia trae al Mesías al mundo. Entonces, cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o cuando dice una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, nosotros entendemos que cuando habla de la simiente de Abraham, habla de que es Cristo. Entonces, en Cristo, en la venida del Mesías, serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos como allí, de esa descendencia que estaba en el Antiguo Testamento. Otra de las promesas es, será un sacrificio para el pueblo. Y eso se encuentra en Génesis 22:8, que es cuando nosotros conocemos la historia de Abraham y su hijo, cuando Dios le dijo que debía sacrificarlo, y dice, y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, hay muchas historias en el Antiguo Testamento que fueron vividas por los personajes que se estudian, pero que también son aplicables a cuando Jesucristo vino al mundo. Entonces, esta es una de ellas. Por eso, Abraham dice lo del cordero, y en Juan 1:29 se cumple, que es cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cumplirá la ley de Dios, y esta se encuentra en Éxodo, el capítulo 20, que conocemos como los 10 mandamientos, la ley que Dios le había dado a su pueblo. Entonces, la promesa es que Dios iba a cumplir esa ley, y no lo vamos a leer todo, pero está en Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos, y vemos cómo se cumple en Mateo 5:17, cuando Jesús dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Jesús afirmando la ley que años anteriores se había dado. Otra de las su pueblo de la esclavitud del pecado. Vemos en Job 19:25 que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Romanos 3:24, que es donde se cumple o se afirma su cumplimiento, dice: siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien únicamente podemos ser redimidos es en Cristo Jesús. Y vimos en Semana Santa, parte de la historia, hay dos, una que dice: entrará a Jerusalén sobre un asno, y otra que dice: entrará a Jerusalén triunfante. El versículo de Zacarías 9:9 y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Los textos que lo confirman son Marcos 11:7, que dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y Mateo 21:4, que dice: diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asno atada y un pollino con él. Y luego los enviará. El versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliera. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y otro para finalizar es: un ministerio será preparado por Juan el Bautista. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el nosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová y terrible. Y vemos la confirmación en Lucas 1:17, cuando se habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos cómo cada una de estas promesas
está la referencia de cuando fue dicha, pero también está la referencia de cuando se cumplió. Había una que yo quería resaltar, que a ver si por aquí dice, será criado en Nazaret. Y la historia o la promesa en el Antiguo Testamento está en Jueces 13 del 3 al 5, y es cuando anuncian también el nacimiento de Sansón. Entonces yo quería resaltarla porque yo comentaba con mis hermanos cómo hay historias, y era una de las cosas que decía al principio, historias de la Biblia, personas de la Biblia del Antiguo Testamento, que se cumplieron y fueron hechas en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero son historias aplicables a la venida del Señor Jesucristo. Y recordaba el curso anterior que vimos sobre Ruth y cómo se comparaba al Señor Jesucristo, a lo que Dios representa en nuestra vida. Entonces muchas de estas historias, así como fue Sansón, como fue Abraham, y muchas de las cosas que ellos vivieron también se aplican y se pueden comparar a la venida del promesas cumplirse. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Con la siguiente diapositiva, y le corresponde a Carelis. Bien, estas son las profecías mesiánicas de cumplimiento de la crucifixión. Pues así como decía Ruth, muchas de estas promesas fueron hechas o en forma de mandamientos, instrucciones, y también en visiones cuando se hablaba del juicio de Dios hacia su pueblo Israel, y también de la misericordia de él. Entonces ahí nosotros vemos la personificación de Jesús como aquel que cumpliría pues el juicio de Dios sobre el pueblo, pero también sería el cumplimiento de la misericordia, de la redención y de la salvación, la acción que Dios tomaría para salvar a su pueblo. Entonces, un ejemplo es que en la primera que sale en el cuadro, la primera promesa de rasgar el velo del templo, en Éxodo 26, del 31 al 33, cuando lo buscamos, son las instrucciones que Dios le dio a Moisés, a los que estaban construyendo el tabernáculo. Entonces, ahí el versículo 31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el cumplimiento de esta profecía se da en Mateo 27, versículo 51, que dice, se abrieron los sepulcros, el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces ahí, primero, estas profecías fueron escritas por personas que fueron cercanas a Dios, y cuando nosotros vemos su cumplimiento, vemos que todas ellas fueron preparadas de antemano para que fueran cumplidas en Jesús. Asimismo, la muerte por su crucifixión en Deuteronomio 21-23, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando buscamos Mateo 27,
al 26 dice, digo, y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces en Deuteronomio nosotros vemos el versículo cuando pues habla primero de la crucifixión como un símbolo de maldición. Y en Mateo 27-26 entonces vemos el momento en que la gente decidió que soltaran a Barrabás y entregar a Jesús con una acción concreta que fuera crucificado. Entonces, en Deuteronomio, pues era una ley para los criminales, pero fue aplicada en Jesús, que fue castigado como un criminal más. No las voy a leer todas, pero creo que una de las más conocidas es las palabras de David en el Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una de las 7 palabras citadas por Jesús en la cruz. También hay una que yo quiero resaltar. Ahí, en el Salmo 22-17, esa es una de las que está ahí abajito, dice que él fue observado. Vamos a leer esa del Salmo 22-17. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El cumplimiento de esta profecía en Mateo 27-36 dice lo siguiente. Y sentados le guardaban allí. Y se refiere pues a los soldados, a las personas que estaban viendo. Observaron a Jesús mientras él iba camino a la muerte o a la crucifixión. También hay citas en Isaías, como en Isaías 53:9, que su cumplimiento en Mateo 27 del 56 al 60 es que sería sepultado con los ricos. Cuando José y hace referencia a que el Señor Jesús fue enterrado en una tumba que estaba cerca del lugar donde murió y que fue un hombre que tenía conexiones con Pilato, o que tenía el poder pues para pedir el cuerpo de Jesús, porque otros que eran colgados en los maderos no tenían ese derecho. Y también hay profecías en el libro de Daniel sobre el tiempo de la crucifixión que se cumplen en Mateo. Hay profecías en el libro de Jeremías sobre el suicidio de Judas Iscariote. Profecías en el libro de Oseas sobre la resurrección, el día de la resurrección de Jesús, que resucitaría al tercer día. Profecías en el libro de Amós, en que la oscuridad reinaría a cierta hora o en la tarde antes de que se hiciera de noche, ya al final ya cuando Jesús estaba listo para entregar su espíritu. También en Miqueas hay referencia de que él sería golpeado en la cara, se cumple en Lucas 22 del 63 al 64. En Zacarías hay referencia de que sería traicionado por la cantidad de 30 piezas de plata, que su cuerpo sería traspasado, que como pastor sería golpeado y que sería abandonado porque sus ovejas serían dispersadas. Esa promesa se da en Zacarías 13:7 y se cumple en Mateo 26:31, cuando todos fueron dispersados, viendo que se acercaba la hora o lo que estaba padeciendo Jesús. Entonces es importante señalar en esta parte de las profecías que todos los personajes, tanto los que la escribieron en el Antiguo Testamento y los que son importantes en el contexto de la historia, pues estaban este contexto reflejaba el juicio de Dios y también la misericordia de Dios. Y para nosotros importante ver que no fue una improvisación de parte de Dios todo lo que le pasó a Jesús. Todo estaba escrito, todo estaba planeado. Este era el destino de Jesús para salvarnos a nosotros desde un principio.
Y bueno, creo que esta es ya toda nuestra exposición. Le damos el pase al profesor de este curso. Ok, gracias Carely, Rumari y Eleazar por la presentación. Es muy interesante o por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha leído Isaías capítulo 9, 6? Y usted ve que dice, un niño nos es nacido y hijo nos es dado. Pero usted puede ver eso sin tomar en cuenta que ahí nos está presentando la doble naturaleza de Jesús. Hijo nos es nacido, está presentando la naturaleza humana. Un niño nos es nacido, nos está presentando la naturaleza humana. Hijo nos es dado, nos está presentando la naturaleza divina. No dice hijo nos es nacido, porque Jesús es el Hijo eterno de Dios. En cambio, si dice un niño nos es nacido, entonces ahí está presentando la doble naturaleza de Jesús. Un niño nos es nacido, la naturaleza humana. Un hijo nos es dado, la naturaleza divina, porque es el Hijo eterno de Dios. Entonces, y así muchos datos que han sido presentados que usted tiene allí y usted puede ver en todos los libros de la Biblia. Y lo importante de este curso y de este capítulo es que están todos los detalles. Casi es difícil que se haya omitido algún tipo de detalle en esa parte de las profecías, del cumplimiento y cómo están en los diferentes libros del Antiguo Testamento, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Oseas, de Amós, de Zacarías y también los salmos. A mí me gusta mucho el Salmo número 2, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice, el Señor se reirá de ellos. Entonces, ese Salmo número 2 que habla acerca de Cristo y cómo se levantaron. Y Pedro, el apóstol Pedro predicó acerca de eso y dijo, citando el Salmo número 2, dijo, se levantaron los sacerdotes y los reyes, se levantaron los gobernadores y todos en contra de Cristo para crucificarle. Pero entonces, y le dijo, y son culpables. Por eso cuando ellos dijeron, ¿y qué haremos? Dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces, es muy importante y todos estos datos van a ayudar, están sumando para que usted pueda hacer los 2023 datos que va a hacer acerca de Cristo. Ok. Bueno, si tienen algo que preguntar o hacer algún aporte a la clase, pueden hacerlo. ¿Alguna participación? Yo iba a decir que son muy buenos los datos de los cuadros. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya cuando se ponen mudo así es como que les da sueño.
Yo iba a decir también que me parecía muy interesante cuando estaba leyendo en la lección que dice que Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Y que, bueno, la intención también de que Él naciera, así como todos los seres humanos, y que luego muriera y resucitara y enviara el Espíritu Santo a nuestros corazones, es que nosotros podamos ser esos hijos escogidos o ungidos también que Dios espera de nosotros. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Ok, algunos han querido participar, pero no. El audio dice que no se oye. Luis Clemente o Beverly dice, estaba hablando, pero no se escucha. En esta lección tenemos suficiente evidencia acerca de Jesucristo, de sus profecías y su cumplimiento. Nelson dice, muy importante cada uno de estos datos, afirmando la fidelidad de Dios en su palabra que es cumplida. Bueno, me hubiera gustado tomar la foto cuando estaban todos, que habían 21, pero no importa, podemos tomarla